Hola. ¿Qué tal, gente hermosa? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Espero que no. Mahou Taizen es un manga que me gusta. Y ya. Su característica más distintiva y grande es que está fuertemente inspirado en Shumatsu no Valkyrie, o Record of Ragnarok para los amigos. Y habiendo hecho un análisis completo en las 6 peleas que tenemos actualmente en el manga, pues la idea de hacer este video me vino a la mente ya que hace meses hice un video similar pero hablando de todos los peleadores de Tenkaichi, otro de los mangas de los que hablo en este canal. Pero siguiendo con Mahou Taizen, un torneo bastante básico en el que tendremos 16 combates, donde veremos a las 32 mujeres más famosas e importantes de la historia, que se partirán la cara por ver cuál de sus codicias es la más fuerte, y donde solo habrá una ganadora. Ah sí, la mayor cagada de este manga es que cuenta con una protagonista, la legendaria Juana de Arco. Así que sin más relleno, ponte cómodo, coge una bolsa de palomitas y suscríbete si no lo estás, porque yo soy Luigi, y esto es todas las peleadoras de Mahou Taizen, o Mayo Taizen como se debe de pronunciar. Empecemos hablando de las 12 primeras mujeres de las 6 peleas que tenemos actualmente en el manga. Para entrar más en contexto, por si no has leído o visto este manga, pues solamente una de esas 32 mujeres que verás en este video ganará este torneo y se le cumplirá un deseo. Primera pelea. En esta tenemos a Tomoe Goten, la bruja de la justicia, famosa samurái del periodo de las guerras Genpei, que pelea contra la condesa sangrienta, Elizabeth Bathory, la bruja de la sangre. Creo que todos la conocemos. En la segunda pelea tenemos la pelea de nuestra protagonista, Juana de Arco, versus la bruja de la supremacía, la hermosa y primera emperatriz de China, Wu Zetian. En la tercera pelea tenemos a la bruja Himiko, la bruja Oni, una reina chamán de Japón, donde pelea contra la que es llamada como la mujer más bella de la historia, la faraona, la bruja de la belleza, Cleopatra VII. Miren nomás qué belleza, qué figura, qué perro. En la cuarta pelea vemos a Mata Siéntate en mi cara Hari, una famosa bailarina, cortesana y espía neerlandesa. Con las danzas brahámicas y orientales, triunfó en Europa. Ella es la bruja del secretismo y pelea contra la pirata más famosa de la historia, la bruja de los mares, Mary Wife musculosa amor de mi vida Reed, una pirata así bien mamadísima. Ella junto a su compañera fueron declaradas culpables de la piratería a finales de la época dorada o época de la edad de oro de la piratería. En la quinta pelea tenemos un duelo entre reinas, entre la famosa y calva María Antoniette, la bruja del control, que en el manga es una loli gritona, contra la mujer más sabrosa de Rusia, la reina Catalina la Grande, la bruja del sentido. En la sexta ronda tenemos la pelea entre dos genios, Mary Curie, la bruja de la razón, contra Juan Dios santo que perro, Yue Jing, la bruja de la sabiduría. Y ahora sí tenemos las peleas que faltan por ahora. La séptima pelea que viene es entre Yaoyo Chichi, la bruja de las llamas. La historia de esta tipa se basa en que en un incendio se encontró con un chico así de guapo igual que yo que la salvó y quedó prendida. Bueno, no, pero quedó prendida por él, digámosle. Por lo que provocó otro incendio para volver a encontrarse con él. Pero esto provocó que la quemaran en la hoguera por haber quemado todo. Y le decían, oye, tú di que tienes 15 para que no quedes como Raiden. Pero ella dijo, Nel, yo tengo más de 15, yo ya soy legal. Y listo, fue quemada en la hoguera, o sea que murió por simp. En su combate de Mahou Taizen o Mayo Taizen se dará contra Orihime, o Orihime, no sé cómo se diga, la mujer del folclore y tradiciones chinas. También relacionada a la tradición del Tanabata, que se basa en la historia de amor entre dos amantes, Hikoboshi y Orihime. Su historia es triste ya que solo pueden verse una vez cada año, el séptimo día del séptimo mes o algo así. Posiblemente veremos si esta pelea trata del amor de ambas por alguien. En otras palabras, pelea de Sims. En la pelea que sigue, la octava pelea, donde veremos una de las más interesantes, pues tendremos el choque entre Bonnie Parker, una mujer famosa por hacer atracos y demás fechorías junto a su esposo Clyde. ¡Ay, qué romántico! ¡Ay, pero su rival, la Mona Lisa! Sí, chicos, la Mona Lisa. No la pintura hecha por Leonardo da Vinci. No. La mujer detrás de esa pintura, Lisa Gerardini. Sí, la pelea más interesante que veremos en este manga y por mucho. Es más, puro pinche Team Mona Lisa y nada de tonterías. Siguiente pelea. Oh sí, novena pelea. Agatha Christie,
escritora y dramaturga británica especializada en el género policial. Hagan de cuenta que era tan pro escribiendo cine que su trabajo obtuvo reconocimiento a nivel internacional. Y su oponente, Isabel de Baviera, quien fue una reina consorte de Francia después de casarse el 17 de julio de 1385, si mal no recuerdo, con el rey Carlos de Francia y ya. Era una sugar mommy con billete y ya, no me interesa, sigámosle. Pero en la 10ª pelea tenemos a Anna Pavlova, bailarina de ballet super pro, famosa por hacer el papel del cisne negro y una de los principales artistas del ballet imperial ruso. ¡Qué épico! Hasta yo tengo una foto con esa misma pose. Y su oponente, es nada más y nada menos que Jin Wing Chun, quien fue la primera alumna de la monje budista Chang En-ji Mui, creadora del sistema puro que se basaba en grulla y serpiente de Shaolin, adoptando posturas de descompresión y una guardia defensiva contra ofensiva. Sí, esta chinita será el Kim Chi-wan pero de Mike Tyson, repartiendo tortazos y dañando paredes allá donde vaya. 11ª pelea, Lakshmi Bai, reina del estado indio de Jhansi del antiguo imperio de Maratha, en el centro norte de la India. Era como una Juana de Arco pero versión 5, y su contrincante es nada más y nada menos que otra japonesa. Se trata de Sasaki Rui, una espadachín japonesa experta en Onomusha y Kenjutsu a principios del periodo Edo, y ya, una samurái. En la siguiente pelea tenemos a mi mujer, sí, se las voy presentando. Lyudmila Pavlichenko, una campera así como Simo Haija, pero no por eso menos god, pues era una francotiradora soviética que luchó en las filas del Ejército Rojo durante la Segunda Guerra Mundial. Con tan solo 25 años, les llenó la panza de plomo a 309 soldados Nashi con su rifle francotirador. Ay Dios, cómo no amarla, eres dinamita, nena. Y su oponente, pobrecita, es Murasaki Shikibu, quien fue una escritora, poeta y cortesana japonesa, autora de la primera novela japonesa, Genji Monogatari, obra que también se ha considerado como la primera novela moderna del mundo. Salúdame a San Pedrito de mi parte porque te van a fusilar. 30ª pelea, Yang Yuifei, quien fue una de las 4 bellezas de la antigua China, que fue consorte favorita del emperador Guangzhou por muchos años, pero que fue mandado a dormir, ya saben a lo que me refiero, luego de que las tropas de guardia imperial estuvieron convencidas de que una rebelión de Anzi fue provocada por la familia Yang. Pobre chiquis, le echaron la culpa. Su oponente, un personaje de la Revolución Francesa, seguidora del partido de los girondinos, famosa por haber asesinado a Jean-Paul Marat. Ella es Charlotte Corday. Quiero ver qué diseño le dan en el manga. En el siguiente combate veremos una de las brujas que más ganas tengo de ver en el manga. Una piloto, Amelia Earhart, la primera aviadora en volar sola a través del océano Atlántico, otro nivel. Su oponente, Mariana Mozart. Fue una famosa música del siglo XVII. Bueno, famosa no creo. Solo sé que era hermana mayor de Wolfgang Amadeus Mozart. Y ya saben lo crack que era ese tipo. No me acordaba que tenía hermana. Así que Amelia Earhart confío mucho en. En la 50ª pelea y otra japonesa, Komatsujime. Pero no pasa nada, a esta la dejamos pasar. Y es que le doy hasta mi voto para que gane, ya que fue una guerrera Onomusha durante el periodo Sengoku tardío y durante el periodo Edo temprano, hija de Honda Tadakatsu. Sí, Honda Tadakatsu, que fue adoptada por Tokugawa y Ieyasu antes de casarse con Sanada Nobuyuki. Se la describe como muy hermosa, muy inteligente y hábil con la lucha. O sea que era el paquete completo, véngase pa' acá. Pero su oponente, una bruja totalmente misteriosa, que hasta ya sabemos que está rotísima. Así es, la reina Zenobia, la 7ª Zenobia más para ser precisos. Fue la segunda mujer del príncipe Septimio de Palmira, dependiente del Imperio Romano, y gobernante del Imperio de Palmira entre 267 y 272, tras el asesinato de su marido en el 267, cuando tomó el poder en nombre de su joven hijo heredero. Todo un conflicto familiar, hasta ya me aburrí igual que ella. Finalmente, la última pelea de la primera ronda del torneo, entre Catherine McBoycin, conocida como la Boycin, fue una bruja divina y envenenadora profesional francesa. Fue la cabecilla de una red de adivinos de París que se dedicaba a la distribución de veneno y a la realización de servicios mágicos, además de organizar misas negras. Sí, la única bruja de este torneo de brujas. Esto estará épico ya que su rival es nada más y nada menos que Florence Nightingale.
quien fue una enfermera, escritora y estadística británica, considerada la precursora de la enfermería profesional contemporánea y creadora del primer modelo conceptual de enfermería. Veremos una pelea entre la brujería contra la enfermería. ¡Qué god! Y esas han sido todas las peleadoras de Mayo Tyson. Déjenme en los comentarios a cuál tienen más ganas de ver. Yo por mi parte les digo que quiero ver ya la Mona Lisa. O sea, es la Mona Lisa. Ako Matsushima, Lyudmila Pavlichenko y Amelia Earhart. Sé que puede que el manga sea predecible, al tener una protagonista con la cual no empatizar nada, pero bueno, a mí lo que más me importa son las peleas y los culos, la verdad. De igual caso, si les gustó el video les recomiendo ver mis análisis a las peleas, que ya explico más mi opinión sobre cada una de las peleadoras y que me parecieron la pelea y ciertos detalles de la historia, aparte que les hago unas presentaciones super god. Así que sin nada más que decir, sígueme en mis redes sociales para tener una comunicación más cercana conmigo. Dale like, suscríbete, comparte el video o comparte el canal. Eso me ayudaría muchísimo. ¡Mua! Un beso a todos. Los odio mucho y me largo de aquí.